presentaros el aparato de cavitación en el cual, bueno, pues vamos a ir seleccionando los diferentes parámetros que tenemos que seleccionar. Inicialmente, bueno, veis el cursor y pues esto, los diferentes parámetros que tenemos que seleccionar. Inicialmente con este cursor pues veríais que es el que nos va a ir pasando de una zona a otra. Estamos ahora mismo seleccionando el modo de corriente, en el cual ya inicialmente tengo una emisión constante de corriente. Tenemos un modo pulsado en el que vemos mismo tiempo de trabajo que de reposo. Una siguiente opción, más tiempo de trabajo que de reposo, y una tercera opción de modo pulsado, menos tiempo de trabajo, más reposo. Por tanto, aquí pues siempre en condiciones normales, es decir, en la zona que vayamos a trabajar, si no tenemos ningún problema circulatorio, araña vascular, zona especialmente sensible o delicada, pues utilizaríamos siempre el modo constante o continuo. Si tenemos que hacer uso del modo pulsado, pues será porque en la zona que vayamos a trabajar tengamos pues algún proceso vascular, alguna arañita. Evidentemente nunca vamos a trabajar sobre varices, ¿de acuerdo? Recordamos que la cavitación es expresamente para zonas de celulitis, de volumen graso, y por tanto, pues bueno, evitaremos zonas vascularizadas. Pues por ejemplo, cara interna de los muslos, una zona muy vascularizada, una zona más delicada, más sensible, y que a su vez pues pueda presentar alguna araña vascular, pues nos vendríamos a un modo pulsado. Por tanto, también al cliente pues le tendremos que advertir que el número de sesiones será mayor, ¿de acuerdo? En condiciones normales, como decía, pues siempre vamos a utilizar el modo continuo. Tendremos que evitar siempre rebordes óseos, trocánteres, por tanto, pues bueno, la actuación normal. Nos iríamos al siguiente parámetro, que es la intensidad. Pues en función también de la zona que vayamos a trabajar, podemos llegar a un máximo de intensidad, o también en función de lo que el cliente me vaya diciendo. Y recordad, la cavitación va a vibrar, y a veces en el oído, pues personas más sensibles, en el momento que apoyemos el manípulo, pues el cliente lo notará demasiado. Pues tendremos que jugar con la intensidad, esos parámetros. El siguiente valor a tener en cuenta es el tiempo. El fabricante no me da opción a incrementar este tiempo, solo nos da 15 minutos, lo cual no quiere decir que tengamos que limitarnos a este tiempo. Dependiendo de las zonas que vayamos a trabajar, pues iremos incrementando el tiempo que necesitemos, ¿vale? Y seleccionaremos los manípulos. Evidentemente los dos a la vez no vamos a poder trabajar, pues tenemos las clavijas donde insertar aquel manípulo con el que vayamos a trabajar. ¿Veis la superficie que tienen de apoyo? Yo siempre digo que el que mejor se adapte a la superficie de trabajo, que en este caso pues en general va a ser el pequeño. Por tanto, me vengo aquí a seleccionar el manípulo con el que voy a trabajar. Ahí tendríamos el de la superficie más amplia. Pues si voy a utilizar el de la superficie más pequeñita, pues ese sea el que trabaje, ¿vale? De tal manera, cuando nosotros hayamos seleccionado el manípulo del trabajo, veréis que ahí pues va a aparecer unos puntitos, y ya vamos viendo cómo nos va descontando a su vez el tiempo, ¿vale? Pues ya estaríamos preparados para trabajar, ¿vale? Bueno, aplicamos el gel conductor en la zona que vayamos a trabajar, y a continuación ya tenemos preseleccionados los valores a su vez también con los que vamos a trabajar, y procedemos a la aplicación práctica. Así que tenemos que tener en cuenta siempre que el manípulo tiene que estar atravesando la superficie de trabajo, que el manípulo tenemos que evitar utilizarle a la vertical, nunca en esta posición, de tal manera que tenemos que pinzar entre la mano pasiva y el manípulo, ahí cogiendo pues todo lo posible el rodete del tejido que queremos trabajar, y ahí a modo circular muy despacito, o trazadas que nos aíslen bien. Recuerdo, no trocánteres óseos,
zonas metálicas, operaciones recientes, importantes. Seleccionamos pues, el cuadrante de la superficie que vayamos a trabajar. Y el tiempo, pues bueno, ya hemos comentado antes que el tiempo pues dependerá pues esto, de la superficie de trabajo, de las diferentes zonas que vayamos a trabajar. 15 minutos pues tal vez sea escaso si tenemos volúmenes importantes, ¿vale? Y en este caso veis que yo me pongo también un guante en la mano pasiva para evitar que el aparato, la onda, la vibración incida en nuestra mano y nos sirva de aislante. El proceso siempre pues, puede resultar también molesto cuando hagamos ese pellizquito, pues en caso de celulitis más dura, nodulosa, en el momento que comprimimos, moleste también. Bueno, pues esto le preguntamos al cliente. En circulitos. En según qué zonas trabajemos, como puede ser en este caso el abdomen, pues al cliente también le podemos poner un poquito lateral para poder aislar en mejores condiciones la zona del trabajo.